Buenos días. Estamos en el foro sobre investigación, sobre metodología de la investigación naturopática que estamos realizando. Y hoy hemos empezado quizá un poquito más tarde por un tema técnico que ha habido, pero bueno, ya lo hemos solucionado. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que va enlazando con las conferencias y ponencias que estamos dando sobre el tema de la metodología de la investigación naturopática. Y dentro de este marco de la metodología, pues una de las herramientas muy interesantes que tenemos los naturópatas para investigar dentro de la investigación científica son las revisiones rápidas. Entonces vamos a explicar un poco qué es una revisión rápida como metodología de investigación. Dentro de este marco, como estoy comentando, pues revisión es el primer paso que hay que dar cuando se plantea un problema. Elaboramos el enunciado del problema y rápidamente pues hacemos la revisión bibliográfica. Y dentro de estas revisiones pues hay varios tipos de ellas. Una es la revisión rápida, que como su nombre indica es la más rápida. Después tenemos las revisiones sistemáticas, por ejemplo, que son un poquito más complejas, los metaanálisis, es decir, una serie de herramientas que el profesional naturópata utiliza para ir elaborando y recogiendo información que después va a servir, evidentemente, para ponerla en práctica en el servicio profesional de naturopatía. Así que comenzamos explicando qué es una revisión rápida, pero antes vamos a introducir, poner aquí una explicación un poquito de también el porqué de la revisión rápida. Pues como habéis podido observar que nos están siguiendo y nos siguen en todas las redes sociales y en naturopatía digital también, .eu, pues a último de marzo pues una reunión, evidentemente videoconferencia de la Federación Mundial de Naturopatía, es nuestra presidenta Iva Joy, con la Organización Mundial de la Salud para plantear una serie de estrategias, de formas de colaborar. Y esa forma de colaboración pues se planteó ir buscando elementos que pueden participar en todo este proceso de promoción de la salud principalmente, recuperación, mantenimiento, acrecentamiento de la salud, es decir, todo ese, hablamos el primer día, de ese marco conceptual que es la naturopatía, de qué forma los naturópatas a nivel internacional podemos colaborar, es decir, servir de apoyo, es decir, un servicio de apoyo con la OMS en toda esta situación que estamos pasando actualmente, ¿no? Entonces, la metodología de investigación a utilizar se le llama revisiones rápidas, que incluso ahora lo veremos después, la OMS, Organización Mundial de la Salud, pues tiene también unos protocolos de cómo se hacen las revisiones rápidas que ahora vamos a pasar. Entonces, la forma de colaboración que estamos realizando con la OMS, en primera instancia son revisiones rápidas que estamos realizando sobre agentes naturales de salud que utilizamos los naturópatas en general, herramientas que utilizamos los naturópatas y estrategias de intervención naturopática. Y dentro de todo este tema nosotros vamos a poner el énfasis, concretamente revisiones, que voy a explicar un poco qué es una revisión rápida en general, pero después vamos a poner el énfasis en una revisión concreta sobre aceites esenciales y concretamente sobre el tomillo, apoyado con otros aceites esenciales que sí se pueden utilizar como una herramienta dentro de la intervención naturopática. Y matizo y enfatizo dentro del marco conceptual. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando veamos el elemento se pueden sacar deducciones demasiado rápidas y reduccionistas. Como iremos viendo, vamos a quedarnos con este término, deducciones reduccionistas, y después iremos viendo cómo se hace esta revisión en naturopatía y cómo se sacan las conclusiones para evitar los reduccionismos. Y aunque la investigación va en esta línea y las revisiones rápidas van en la línea, voy a poner el ejemplo concreto de aceites esenciales, que es un tema, según nos había comentado el grupo de investigación, donde también está nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales, a la vez vicepresidenta de la World Naturopathy Federation, Federación Mundial de Naturopatía. Como podéis ver aquí en la foto, Iva Joy, que es la señora presidenta de nuestra Federación Mundial, y Tina Hauser, que es la vicepresidenta internacional de nuestra organización y a la vez también vicepresidenta de la Federación Mundial de Naturopatía. Pues están haciendo un trabajo magnífico en las reuniones que están teniendo durante los últimos años, que han asistido a la Asamblea Mundial de la OMS, en la cual ya se han establecido pues, elementos de empezar a colaborar, y uno de ellos ha sido este tema, que es muy interesante. Así que vamos a entrar ya en detalle, que es una revisión rápida, en la cual, pues evidentemente, es una herramienta para que todos los profesionales naturópatas estemos participando, que es una circular enviada por la presidenta de la Federación Mundial de Naturopatía a todas las asociaciones federadas, para que iniciemos todo este proceso de revisiones rápidas con un correo electrónico que se arbitra también para enviarla, porque tenemos un tiempo también limitado para enviar las revisiones. Por lo tanto,
vamos a ver cómo se realizan para que la participación sea más efectiva. Bueno, pues dicho esto, primera es la pregunta obvia, ¿qué es una revisión rápida? Una revisión rápida es recoger pues, la referencia bibliográfica, la literatura sobre un tema concreto que previamente no hemos planteado, que este tema concreto es agentes naturales de salud, concretamente aceites esenciales y más concretamente el tomillo, sí se puede utilizar como herramienta dentro de un protocolo de intervención naturopática en el proceso que estamos viviendo actualmente. Es decir, se puede utilizar también como elemento de apoyo. Entonces, una revisión rápida es una forma de síntesis de evidencia que nos puede proporcionarnos, evidentemente, toda esta información de una manera rápida, ¿eh? Y si lo comparamos con las revisiones estándar, que son las sistemáticas, pues evidentemente al ser más rápida hay que hacerlo, como su nombre indica, revisiones rápidas y de síntesis de recogida de datos, que también es muy importante. Esta definición, que pone aquí entrecomillada, las revisiones rápidas son una forma de síntesis de evidencia que pueden proveer información más oportuna para la toma de decisiones en comparación con las revisiones sistemáticas estándar, es decir, una diferencia entre una y otra. Y esta definición pues la da la Agencia de Investigación y Calidad sobre Cuidados de Salud, o las siglas HR, que está en la definición internacional de lo que es una revisión rápida, que es la que estamos realizando actualmente. Y por ser rápida, evidentemente, aunque no hay un consenso internacional sobre lo que es exactamente, pero sí hay líneas. Una de ellas, evidentemente, como ser rápida, pues no podemos tardar mucho tiempo. Una revisión sistemática normalmente es un año aproximadamente. Una revisión rápida se realiza casi siempre en menos de 5 semanas, que a veces si quieres apurar mucho hasta en un mes. En menos de un mes una revisión rápida a veces compleja porque tiene que hacer mucho material y acotar, sobre todo acotar, que es lo más importante para no perdernos en miles y miles y miles de datos. Por lo tanto, el tiempo es una de las características definitorias de una revisión rápida, es decir, menos de 5 semanas. Es decir, un mes y un poquito más para hacer esta revisión. Por lo tanto, una revisión lo que hace rápida es acelerar, es decir, que sea todo rápido la recogida de datos. Ahora veremos, diríamos, la problemática que eso conlleva es recoger rápidamente, empezar a recoger datos. Por lo tanto, en este proceso, uno de los problemas que nos podemos encontrarnos es que al ser tan rápida empecemos a omitir, estemos omitiendo algunos elementos que también sean muy importantes. Lo cual quiere decir, esto también lo es importante decirlo, lo cual no quiere decir que una revisión rápida no sea rigurosa en sí. Aquí depende de la rapidez y como vamos a ver después la agenda que nos marquen, porque si llega una institución y nos dice, oye, tenéis 2 semanas para hacer esto, entonces evidentemente ahí se pueden omitir una serie de temas que son importantes y la revisión rápida puede que no sea tan rigurosa. Por lo tanto, uno de los de esa problemática que puede ocurrir la revisión es la rapidez con que la institución oportuna imponga la revisión rápida. Es una cuestión de agenda. Si nos dice revisión sistemática o revisión rápida sobre tal tema. ¿Para cuándo? Dice, para antes de ayer. Pues evidentemente ahí hay que hacerla tan rápido que se pueden omitir muchísimos temas y no ser tan rigurosas. Pero si la hacemos bien hecha, evidentemente, comparado con la revisión sistemática, no quiere decir que vaya a ser tenga menos rigurosidad. Esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacerlo. Después también, aunque esta es la traducción que hemos hecho al español de revisiones rápidas, la OMS, como he comentado antes, aquí se ve, pues tiene un protocolo estándar de revisiones rápidas, que es una guía bastante interesante de cómo hacerla para que evidentemente tenga también la característica de que sea rigurosa. Es decir, que no es por las prisas, pues nos vaya a salir sin ningún tipo de sistematicidad. Por lo tanto, este protocolo es interesante. Después ya al final os pongo la bibliografía por si alguien quiere verlo, cómo se hace el protocolo, cómo se prepara para enviar información a la Organización Mundial de la Salud sobre revisiones rápidas que los naturópatas a nivel internacional pues ya se están realizando. Concretamente, de todas las federaciones, asociaciones corporativas de naturópatas que estamos federados, la Federación Mundial de Naturopatía, si veis el último boletín de abril, vienen las entidades en estos momentos que están participando en las revisiones rápidas. Y podéis observar que en Estados Unidos, que allí está muy avanzado también todo lo que es la investigación naturopática, y en Canadá pues están participando. Después,
en Australia y Nueva Zelanda, que también está muy avanzada, y también la investigación naturopática también están participando. Y en Europa, pues en principio es la organización Colega Naturopática, a través del Centro Nacional de Investigaciones Naturopáticas, quien está aportando pues, todas estas investigaciones a través de los representantes que tenemos en ese Consejo de Investigación Naturopática. Por lo tanto, las revisiones rápidas pues también la podéis encontrarla con otros nombres, como puede ser, por ejemplo, revisiones de evidencia rápida, como puede ser evaluación de la evidencia rápida, revisiones sistemáticas rápidas. Por ejemplo, este término personalmente no es muy, diríamos, conceptualmente válido porque se puede confundir con la revisión sistemática. Pero bueno, existe como tal, por si lo veis por ahí, para hacer alguna revisión o búsqueda, que también aparece como revisión sistemática rápida, aunque digo personalmente no es de mi agrado. Revisión acelerada, resumen de evidencia rápida, es decir, son todos términos que se utilizan, pero a nivel internacional, como podéis observar, el término clásico, el que estamos viendo aquí, que utiliza la Organización Mundial de la Salud. ¿Y para qué diseñamos nosotros una revisión rápida? Aunque evidentemente ya lo he marcado antes, pues para temas, por ejemplo, como pasa actualmente, temas nuevos de investigación o temas emergentes. A lo que surge rápido, pues hay que buscar qué está pasando, qué problemática plantea. Vamos a ver si hay elementos que soporten o que no se soporte a lo que estamos buscando. Por lo tanto, se diseña para investigaciones que sean nuevas o que sean emergentes. En segundo lugar, también se puede utilizar para hacer revisiones anteriores que ya se han hecho. Es decir, revisiones rápidas hay montones de ellas. Hay una muy interesante también que estaba investigando esta mañana sobre la vitamina D, muy interesante una revisión. Por lo tanto, también podemos hacer revisiones que existan como tales. Porque muchas veces hacer temas nuevos, no hay a lo mejor investigaciones nuevas sobre el tema concreto. Que eso ya lo iremos viendo después, cómo estamos aportando revisiones rápidas sobre el tema concreto que comenté antes de los aceites esenciales y concretamente, por ejemplo, el tomillo, exactamente, ¿no? También se puede utilizar para temas críticos muy concretos que surjan o hayan surgido y haya que revisarlo, haya que aportar nuevas investigaciones que se están haciendo, y si no hay muchas investigaciones, se pueden aportar como conclusiones de las revisiones nuevas líneas de investigación o que se abran, evidentemente, nuevas líneas de investigación también. Y también puede servir también para evaluar lo que ya sabemos sobre una temática concreta, que fue lo que comenté en el primer día, de que hay temas que después hay que revisar, lo que las conclusiones no son cerradas y posiblemente haya que revisarlo otra vez, cómo se ha hecho, de qué manera, porque se dan, por ejemplo, hay ejemplos muy didácticos, que los recomiendo, muy interesantes, donde hay publicaciones muy concretas y después cuando se revisa se ve que no tienen grandes consistencias y se suelen retirar también. Y otras, por ejemplo, que se revisan, se rechazan, se revisa, se rechaza, se revisa y hay algunas que se rechazan hasta un montón de veces, ¿no? Por lo tanto, incluso otras también se quitan porque después no se ven que son consistentes. Sí, para eso también sirven las revisiones rápidas para verlo. Después ya si hay que ahondar un poquito más o profundizar más, pues pasaremos a una revisión sistemática que ya es más profunda, por si en un momento dado, pues, esa investigación o esos resultados tienen algún sesgo o no son muy concluyentes para un tema de actualidad, para un tema de gran importancia. Por lo tanto, estos 4 elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de diseñar una revisión rápida. Es decir, para temas nuevos o emergentes, para hacer una revisión ya de investigaciones anteriores, temas críticos para evaluar revisiones también anteriores, pero siempre con el matiz de que son rápidas, no son sistemáticas, que se exige más tiempo y evidentemente más estructura. ¿Y cuál es el proceso a seguir en una revisión rápida? Primero, el que ya indiqué antes, que es lo que define en cierta manera la revisión rápida, que es tan rápida que evidentemente pues aproximadamente son 5 semanas varias y depende de muchos factores. Primero, evidentemente, los recursos disponibles. Si tengo pocos recursos disponibles, tanto económicos como técnicos, evidentemente la revisión rápida no va a ser tan efectiva si se dispone de muchos más recursos y de esos recursos incluido la financiación también.
Porque esta revisión que estamos haciendo, pues evidentemente prácticamente de financiación cero. Por eso en la Federación Mundial de Naturopatía, en la página web, hay una parte que pone donaciones, que ha salido en todas las redes sociales, y esa donación para qué, evidentemente para las revisiones y otras investigaciones que se están haciendo a nivel internacional. Entonces, esta revisión evidentemente va a depender también de los recursos disponibles que tengamos, y después está de la calidad de la literatura, que también revisemos, que también eso es muy importante. Revisiones en revistas, indexadas, revisadas por pares, que son las principios las que nos darían mayor credibilidad en revistas. Y después también la experiencia de los revisores que son, por este caso, los profesionales naturópatas, ya expertos que manejan muy bien toda esta metodología de revisiones en general, rápidas, sistemáticas, metaanálisis, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos elementos son importantes para comenzar a hacer una revisión rápida, que el plazo es muy cortito, ¿eh? Después financiación, en este caso con los programas naturópatas, pues poquito o casi nada, ¿eh? Después la calidad de la literatura, evidentemente, va relacionada con la experiencia de los revisores, por lo tanto los revisores, profesionales naturópatas ya especializados y expertos en estos temas, pues evidentemente, y voy a hablar en plural, ya contamos evidentemente con la calidad de la literatura y donde vamos a buscarla para obtener resultados fiables, ¿eh? Y sistemáticos, que eso es importante. Después, una vez que tenemos esta, que es importante esta primera parte, la segunda es la pregunta que nos hacemos. Evidentemente la pregunta tiene que ir en la misma línea que planteamos el primer día en la metodología, en el planeamiento de la investigación naturopática. Tiene que ser una pregunta concreta. Podemos divagar. En este caso hemos puesto tomillo. Vamos a investigar el tomillo y la fitodinámica que tiene el tomillo, si en este caso concreto es aplicable a un proceso de infección que producido por la entidad que estamos ahora vamos a estudiar. Si una pregunta es muy concreta, que relaciona dos elementos, el tomillo con la infección, punto. No hay más elementos. Tiene que ser concreta y sencilla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las revisiones rápidas sí conviene evitar siempre las preguntas muy complejas. Cuanto más simple, mejor. Tomillo, infección, punto. Y no entran otros temas que se puede después profundizar otra vez. Una revisión, como he dicho antes, es revisable también, valga la redundancia. Por lo tanto, para este tema de preguntas concretas hay una estrategia que se llama estrategia PICO, que utiliza en metodología. Es muy interesante, que después he puesto un asterisco, vamos a explicar qué es la estrategia PICO, y os paso bibliografía para que vayáis profundizando cómo es estrategia muy interesante, que se utiliza en las revisiones rápidas y también la utilizamos en la naturopatía basada en la evidencia, es decir, la consulta en el día a día. Esta estrategia es muy interesante, con todas, evidentemente, las modificaciones que se han hecho y nuevas estrategias que también están apareciendo últimamente, que eso también es muy interesante. Después, dentro de los pasos a seguir, una vez que ya sabemos ya la situación donde estamos, ya hemos hecho la pregunta concreta, vamos a recurrir a esta estrategia que es muy sencilla, la estrategia PICO, ¿eh? Después vienen las fuentes y búsquedas dentro del proceso a seguir. Debido al tiempo que tenemos, evidentemente las fuentes son limitadas, porque evidentemente son miles y miles y miles y miles de datos, que a veces, si habéis leído por ahí, aparece en internet y aparece en todos los foros y en muchos sitios, ciertas afirmaciones cuando dicen esto no tiene base científica, esto sería un tema sobre el tema de aceites esenciales, no tiene base científica según no sé qué de investigaciones en Barcelona, la universidad, tal tema. Bueno, es asombroso porque hay miles y miles y miles de investigaciones. Después entré en ese departamento de esa universidad y había 2 investigaciones. Por lo tanto, a veces vais a ver en las redes, que lo llamo vulgarmente, le llamo ahora bulos. En inglés le han puesto ahora un nombre, pero habría que llamarle como le hemos llamado siempre, los bulos. Y como ahora en internet, pues le llamamos ciberbulos, no los fake news, que eso es llamarlo, pues nos confunde, llaman ciberbulos, por si quería acuñar términos. Y sobre este tema, los aceites esenciales, pues también han dado una paliza a veces tremenda por el tema, quizá porque de desconocimiento, por no utilizar otro término diferente.
Así que la fuente de este tema concreto, como tenemos poquito tiempo, son limitadas y tenemos que limitarla. Después, como podéis observar, por ejemplo, cuando veamos el tema del tomillo, pues lo hemos reducido a unas 100 y algo de referencia, porque más tiempo no hay. Por lo tanto, en este método de búsqueda, debido al tiempo que tenemos que buscar una fuente y métodos de búsqueda que sean lo más transparente posible para que después otro revisor pueda también buscarlo y contrastarlo, ¿de acuerdo? Es decir, si yo busco sobre el tomillo un tema concreto, tengo evidentemente que poner la referencia concreta. ¿Para qué? Para que otro revisor, otro profesional pueda reproducir también lo mismo, entre la misma página, pueda ver lo mismo, pueda ver todo el tema y pueda evidentemente aportar también su punto de vista. Por lo tanto, en esa búsqueda tiene que ser clara, transparente y reproducible. Te digo, estos hechos, aquí está la referencia. ¿Para qué? Para que otro profesional pueda verla, leerla y decir, oye, pues sí, o desde este punto de vista lo veo de esta manera. Por lo tanto, es importante que sea, y repito, clara, transparente y reproducible la búsqueda, que otro profesional pueda encontrarlo también en el mismo sitio, pueda revisarlo y evidentemente pueda aportar también, que es lo que te llaman investigación, revisión por pares, ¿no? Es decir, si yo tengo una investigación, la voy a publicarla con los criterios, pues evidentemente antes de publicarla tendrán que revisar en los pares. ¿Qué son los pares? Pues si yo publico como naturópata, pues tendrá que haber pares, 2, 3, 4 o más naturópatas que también lo lean y diga, pues sí, cumple criterios o sigue esta línea de investigación. Se llama revisión por pares. Y en las revisiones rápidas, evidentemente, pues también tenemos que tener en cuenta que sea reproducible, que otro profesional pueda también verlo, estudiarlo y analizarlo. En cuarto lugar, está la selección de esa literatura, bibliografía que vamos a revisar. Como antes comenté, uno de los puntos importantes del proceso a seguir, eso va a depender de la experiencia y de la formación de los revisores. Pero aquí se eligen dos conceptos concretos, inclusión y exclusión. Es decir, qué voy a incluir y qué voy a excluir. Pero tenemos que ponerlo para que cuando venga otro investigador o otra investigadora, diga, bueno, ya sé que ha excluido estos elementos y ha incluido estos elementos y ha argumentado el por qué incluye uno y por qué excluye otro. Que eso sí, si ya va esto un poquito avanzando, porque dentro de una organización colega naturopática pues estamos impulsando también el equipo de investigadores, como en todos otros países también se está haciendo naturópata a través del Centro Nacional de Investigaciones Naturopáticas, para que ese grupo vaya cada vez creciendo más y podamos trabajar, plantear investigaciones y hacer estos estudios para después irlo publicando. Por eso es importante que vayamos avanzando en esta línea y ya adelanto que profesionales colegiados, naturópatas colegiados que quieran investigar y esto, pues dentro del CENIP pues estamos ya elaborando los grupos de trabajo para el desarrollo de estas investigaciones. Por lo tanto, tener en cuenta, retomo el hilo, la importancia de incluir y excluir. ¿Qué incluyo? Incluyo estos elementos con estas características. ¿Y qué excluyo? Pues excluyo estos elementos con estas características que no lo voy a tener en cuenta en la investigación, pero que existen y están ahí. Aquí pongo la referencia por si alguien quiere buscarlo y en otra revisión quiere incluirlo también. Después, en quinto lugar está la valoración. Es decir, una vez que tengo ya todos los datos recogidos, me he hecho la pregunta, recojo los datos, selecciono, digo, oye, ¿cómo valoro yo ahora esto? Que es la conclusión, valoración. Esa valoración tiene que ser utilizar el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se expresa también de un lenguaje. El lenguaje aquí es obvio, y huelga decir que a mí me parece, creo que, esto es sospechoso, esto es probable, esto... ¿De acuerdo? Ese lenguaje del mí, yo, es decir, conceptos, como hablamos antes, emocionales o éticos, gusta, no gusta. Vamos simplemente a hacer una valoración lo más crítica, utilizando el pensamiento crítico, que el pensamiento crítico tiene un sustrato básico que es la lógica. La lógica es la lógica, la ética es la ética y la ontología es la ontología. Por lo tanto, el pensamiento lógico, que es el lenguaje de la ciencia, tiene dos lenguajes, el lógico y el matemático.
El emocional entraría en otro apartado. Así que la crítica, la evaluación tiene que ser lo más crítica posible, utilizando el pensamiento crítico y lo más riguroso que podamos hacerlo. ¿De acuerdo? Pero recordad siempre que el tiempo es limitado. Tenemos 4 semanas como mucho, 5, y a veces se acorta también un montón. Por lo tanto, esta valoración, lo más crítica que podamos hacerlo. Y después la síntesis es la conclusión y el resumen descriptivo, categorización de datos, y evidentemente, y voy a utilizar terminología, por lógica, en esta etapa, evidentemente es más cualitativa que cuantitativa, porque no nos da tiempo a recoger todos los datos, a tener todos los estudios posibles. Por lo tanto, esta valoración que vamos a hacer al final, esta síntesis, va a ser más cualitativa que cuantitativa, aunque no se debe descartar la cuantitativa en un momento dado, es decir, gráficos, estadísticas, creo también es importante. Pero es cualitativa. Y como ya hemos repetido más de una vez, y lo hemos dicho, lo di el primer también que hablé, naturopatía, utilizamos tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa. Que en última instancia, naturopatía le llamamos metodología híbrida, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta para no confundir un elemento con otro, porque muchas veces podemos entender, por una cuestión puramente educativa, de que la investigación es igual a laboratorio. Eso es demasiado restrictivo, es mucho más amplio y mucho más elementos. Por lo tanto, es una parte que se llama el método experimental, pero después hay otros métodos también que se utilizan en la investigación. Y concretamente en la investigación naturopática hay muchos más métodos, tanto cualitativo como cuantitativo. Metodología híbrida. Esto es importante. Y aquí os dejo una bibliografía para que poder seguir investigando y profundizando en lo que es la revisión breve, rápida y con respecto a las fases de que cómo se plantea la revisión. Pues aquí os dejo una referencia muy interesante para desarrollar esta metodología y adquirir experiencia, que eso también es importante. Y este es el método REAL, que también podéis profundizar un poquito de. Os pongo la fuente, el método REAL, que es base rápida, evidencia, evaluación rápida de la literatura, que son las siglas REAL, ¿no? Como podéis observar, está en inglés, pero vamos, es fácil traducirlo, que el mismo procedimiento que hemos visto antes. Entonces, vamos a empezar, vamos a plantearnos la pregunta, el problema, que sea concreto, haremos la revisión, procedimiento, conclusiones que vamos a sacar, base cualitativa, evidentemente, en primera instancia, pero también va a tener su parte cuantitativa, que también tenerla en cuenta, y después, sobre todo, la experiencia de los revisores, que aquí pondré algo importante, porque las revisiones rápidas, mayoritariamente, por el poco tiempo que hay, casi siempre la hace un revisor. Lo ideal es que fuera un equipo, pero hay que conectarse, que esto nos repartimos esta tarea, tú traes aquello después que hace una labor de elaboración. Por una de las características de revisiones rápidas, casi siempre suele hacerla un revisor. Y repito, casi siempre, aunque lo ideal es hacer un equipo. Por lo tanto, os dejo aquí el esquema REAL, que es un clásico de todos los investigadores y sobre todo a aquellos que se dedican más que nada a la revisión rápida. Yo también me dedico, aparte de la sistemática y metaanálisis, que es la primera etapa. Pues este esquema es muy interesante que lo estudiéis bien para seguir esta línea de elaboración. Y os pongo aquí la fuente, que siempre diciendo lo mismo lo que hablamos antes, que se pueda contrastar. Aquí está la fuente. ¿Para qué sirve la fuente? Para que podamos seguir avanzando y profundizando. Si no me das la fuente, no puedo seguir avanzando, y la ciencia tiene que avanzar. Por lo tanto, es importante, como comenté antes, decir que sea claro, transparente y reproducible. Porque a lo mejor alguno de ustedes puede entrar en esta fuente o en la otra, y encuentra un criterio, por ejemplo, que a mí personalmente no lo he tenido en cuenta. Entonces me escribe y lo aportamos. Oye, mira, por la próxima lo vamos a hacer, y así la ciencia es como crece. Colaborando, compartiendo, aportando, investigando. Evidentemente están los derechos de autor, por ejemplo, REAL, como podéis ver aquí, está, tiene su copyright, claro, que es una idea, pues evidentemente por las revistas la propiedad intelectual, eso es obvio, por eso hay que citarlo, como todas ellas. Entonces hay toda una normativa que tenla en cuenta, pero el que sea reproducible, eso hay que hacerlo siempre. Es decir, la comunidad científica
hay que compartirlo, aunque la idea después se pueda registrarse, pero después hay que compartirla que para evaluarla, para criticarla y ampliarla. Así que os pongo la referencia por si a mí algo se me ha ido, que no he tenido en cuenta, y podamos aportar nuevos elementos para las revisiones rápidas. Aquí os dejo lo que sea el método real. Como podéis ver aquí, está registrada la propiedad intelectual para el autor. Y como son revisiones rápidas y la introducción que hice ya lo había anotado, pues vamos a ver cuáles son las limitaciones que tiene para que después no nos digan, no, eso no es científico. Usted, es una revisión rápida a lo que estamos haciendo en naturopatía, no es una revisión sistemática, ni un metaanálisis, ni otros elementos que utilizamos en la metodología de investigación naturopática. Digo, para evitar esos hooligans de la ciencia, y pongo el apelativo hooligan, pero lo más sensato es llamarle cientifismo. El cientifismo es la degeneración de la ciencia, la ideología, meterle temas se llama cientifismo, ¿de acuerdo? La ciencia es un método y este método que estamos comentando de las revisiones rápidas pues tiene sus limitaciones como todos los métodos. Os pongo las limitaciones rápidas, los que les gusten el inglés, pues aquí está en inglés puesto resumido, muy interesante, con las referencias también, con las fuentes, para que podáis seguir investigando y ampliando. Pero vamos a comentar las 8 limitaciones clásicas de la revisión rápida. La primera, que no están completas, evidentemente por las limitaciones que hemos comentado antes. Después, solamente casi siempre hay un revisor, por lo que también he comentado antes, el equipo a veces coordinación, nos podemos llevar meses, después recoger los datos, sacamos la conclusión, te la envía a ti, tú me la envías a mí, tardamos más tiempo, por lo tanto, casi siempre hay un revisor que podéis verlo en la literatura. Después puede haber que se haga una evaluación, una selección sin segamiento. Segamiento significa sin ese criterio que hablamos antes, ¿no? Bueno, puede que haya elegido un tipo de literatura concreta que a lo mejor para este tema concreto no tenga una consistencia. Sí, pero mire usted que solamente tenía 3 meses. 3 meses, digo 3 semanas, pero es que hay otro que la agenda le están metiendo 5 días. Por lo tanto, evidentemente, este es uno de los riesgos o limitaciones que puede haber. Otra es, evidentemente, la interpretación limitada o que en vez de hacerla con esa rigurosidad que queremos hacerla tan perfecta, crítica, esa perfección, evidentemente entremos en lo que se llama la cautela. No me quiero pasar. Mejor no llegar que pasando mucho y hemos descubierto el Mediterráneo. Tranquilidad. Esto en principio vamos a llamarle limitación. Yo antes utilicé, es un problema, pero el término correcto sería limitaciones que puede tener, pero una limitación es normal, es una revisión rápida. Por lo tanto, aunque antes aludía al pensamiento crítico, a la rigor, eso es lo normal. Pero evidentemente la cautela también es normal, porque digo, nada más que tenemos 10 referencias, 10 estudios. Pues con 10 estudios hay que tener mucha cautela en las conclusiones que podamos sacar. Por lo tanto, esto también vamos a incluirlo dentro de las limitaciones, aunque evidentemente más bien sería una precaución que tiene el investigador. También, evidentemente, el experto en contenido y en experiencia, porque eso también es una limitación. Si no tienes experiencia, ¿dónde lo cojo? ¿Cómo lo recojo? Y puedes sacar estas conclusiones. Por lo tanto, vamos a poner delante el inexperiencia, puede ser también una limitación a la hora de hacer la revisión rápida. Y otra limitación que también ya la he comentado, y la pongo aquí en el 7º, es la presión de la agenda, que se llama. Y pongo de una manera irónica, para antes de ayer. ¿Qué significa antes de ayer? Mire usted, quiere una revisión bibliográfica sobre la vitamina D y tal tema, y lo quiero para antes de ayer. ¿Para antes de ayer lo quiere usted? Sí. Pues, para antes de ayer es complicado. Bueno, tienes que contar con equipos de revisores y también ya hay empresas, hablando claro, que se dedican también a esas revisiones, que se la encargue, que era una revisión como esto, que ahora veremos algunas de ellas, que hacen empiezan con los robots y te han hecho una revisión en poco tiempo. Pero bueno, tiene sus limitaciones y los sesgos y la fiabilidad que puede tener. Que eso también es importante a la hora de ver, como aquí, por ejemplo, el Instituto Carlos III, lo digo porque el Instituto aquí de España, el Ministerio de Sanidad, le encarga al Ministerio una revisión rápida sobre lo que ellos llaman la pseudo no sé cuánto. Bueno, pues te la hacen en 5 minutos. Usted, 5 minutos, y usted dice que no. Bueno, esas conclusiones son cejadas, son erróneas, que le guste leer el informe del Instituto Carlos III. Nosotros pedimos el primer informe, no nos llegó nunca. El posterior
Si llegó el 2011 y después lo repitieron, que era el mismo, ¿no? Pero son revisiones rápidas que te dice, oye, para antes de ayer quiero una revisión rápida que me están presionando. Pues las revisiones rápidas casi siempre tienen, como he visto antes, el documento de la OMS son para elaborar políticas, tomar decisiones rápidas. Es como una encuesta rápida. Y usted quiere algo rápido. Algo rápido, ¿no? Entonces, evidentemente, ese informe está cejado, no al 100%, vamos, a totalmente, porque se ha hecho con una rapidez enorme, se han metido robots y no han tenido en cuenta absolutamente ni criterios de inclusión ni criterios de exclusión. Así que eso se puede invalidar. Y podemos decir, desde el punto de vista científico, que ese documento es inválido. De ahí no se puede sacar ninguna conclusión. Pues sacarán conclusiones políticas, no sé cuándo, nada de eso. No hay referencia, no hay estudios, no hay nada. Es decir, no se han seguido criterios científicos para elaborar esa revisión. Por lo tanto, es nula científicamente hablando. Después, políticamente, y eso es otro debate. ¿De acuerdo? Está hablando de la ciencia. Por lo tanto, la presión de la agenda a veces es tremenda y podéis ver algunas revisiones hechas por alguna empresa, laboratorio, un gobierno por un interés concreto y hace, ¡pum! Venga, con 11 investigaciones, referencias, conclusión. Esto no funciona. Fijaos que curioso, como hablamos también el primer día, me ha venido un poquito el tema de la homeopatía, por ejemplo, como hay, por coger dos estados concretos. Uno es, por ejemplo, Australia y otro es Suiza. Suiza te hace una revisión y dice que la homeopatía tiene validez científica y Australia te saca otro y te dice que no tiene validez científica. Y bueno, ¿dónde está el tema? El documento de Australia se formó una asociación también para pedirlo. Yo también lo pedí, me apunté. Yo también quiero verlo para analizarlo. No ha llegado nunca, no existe. Se sacó uno, después otro, sin criterio. ¿Quién componía el comité? Sin nada. Que de Suiza es público, lo podéis verlo, entrar en internet, documento, el tema. Después, el Reino Unido también sacó otro informe. Después Rusia, el de Rusia es para alucinar, ¿no? El informe sobre homeopatía es alucinante. Cogen 11 referencias, punto. Y ya con esto concluimos que no funciona. Es decir, que las revisiones, según la agenda, según la presión, según cientos de variables, pues tiene un sesgo a veces enorme, pero para eso estamos los profesionales, naturópatas en este caso concreto, que nos gusta investigar para revisarlo y decir, mire usted, sí o no, o lo dejamos abierto, ¿de acuerdo? Y por último, que aquí, aunque hay unas definiciones ya más o menos aceptadas internacionalmente, pero no hay una definición universal cerrada de lo que es una revisión rápida, que también eso, a la hora de que nos critican, no, es que eso no está, como que no, aquí está la referencia, aquí están los estudios, aquí está todo. Y se han seguido unos criterios más o menos consensuados. Cuidado, consensuados no significa que sean definitivos, sino podemos irlo ampliando. Por lo tanto, no existe una definición universalmente aceptada actualmente de revisión rápida, aunque sí, como he comentado antes, hay criterios que son importantes. Aquí tenéis una de esas, porque es empresa de investigación, yo creo que la conocéis, que es muy famosa, que podáis entrar en internet con ella, y ahí hay cientos y cientos, prácticamente la base de datos que más se dedica a hacer revisiones, porque está especializada en revisiones. Y si queréis también trabajar con el robot que tiene, robot bien, te hace unos rastreos magníficos, te ahorra mucho tiempo, aquí tenéis la referencia. No voy a entrar para pincharlo, para no cambiar, porque todavía no he aprendido a manejar esto muy bien de cómo paso de una red a otra. Pero si queréis ustedes, después cuando tengáis, que esto se cuelga también en la organización Colegio Naturopática, para que vayáis viendo la presentación aparte del vídeo, pues aquí le dais aquí, ¡clac!, al enlace y os vais allí a las revisiones rápidas, cuál es el método y el grupo que tiene informado, que después al final lo veremos también para que tengáis más información. ¿De acuerdo? Estas son las características y aquí que es el sistema o el método PICO. Pues el método PICO son unos pasos a seguir, que eso corresponde a las siglas, definición, problema, ahora veremos que son unas siglas nada más, que ahora veremos que simplemente lo que vamos a hacer es quizá un poquito profundizar en el método que dijimos antes, que le explique el problema, establecerlo bien, que sea concreto, que sea muy claro y en este caso concreto que sea breve, no demasiado amplio y estructurado, y utilizamos este sistema que se utiliza para que la pregunta que hagamos esté bien construida, bien estructurada y bien fundamentada para poder buscar respuestas. Una pregunta bien hecha lleva implícita ya la respuesta, como comenté. Por lo tanto, este método es muy interesante, y si hay que dedicarle el tiempo que haya que dedicarle, yo creo que esto es hasta lo más importante, porque está bien planteado la revisión.
te sale más rápido. Si no está bien planteado, te pierdes en datos y en base de datos y en este me meto en este y en la otra. ¡Buah! Y no terminas nunca, porque un dato te lleva a otro. Esto es importante, este método. Y como corresponde a la sigla pico, corresponde a la siguiente. Primero, P. P es la definición del problema. No vamos a entrar más en el tema, que ya lo hemos hablado bastante. Segundo, la I es la intervención. P, definición. La I, la intervención. ¿Qué es la intervención? Pues evidentemente lo que queremos analizar, definirlo lo más exactamente posible. La C, intervención de comparación si procede. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que estaba comentando antes de una revisión, estuve viéndola, sobre la vitamina D, muy interesante, ¿no? Entonces eso puede servir también para comparar con el tomillo dentro de la investigación naturopática o compararla con otras revisiones con trabajos de otros profesionales. Hay varias de ellas muy interesantes, incluso revisiones actuales rápidas, por el tema del problema que tenemos actualmente de la pandemia, pues hacen revisiones rápidas. Hay algunas muy interesantes que se están haciendo a nivel internacional. Por lo tanto, siempre es bueno en esa intervención comparar así procede. Cuando tengamos, pues intentar buscar cuál es la más adecuada para la intervención, en este caso la intervención naturopática. Comparemos. Yo he hecho esta revisión, tengo esta, dice cuál es la más adecuada. Que a veces hay que distinguir entre adecuada, importante y efectiva. Eso también, a veces decidir pues, puede costar, porque los humanos normalmente, y hay estudios también muy interesantes, pues no tomamos a veces la decisión que es más efectiva. Posiblemente es la que más se repite. Porque parece que al cerebro le da seguridad si algo se repite más veces, aunque no sea efectivo, tarde más tiempo, pero por lo menos lo pone. Si otro es más efectivo, incluso a corto plazo, y si es nuevo, normalmente cuesta ponerlo en práctica. Se pone en práctica lo que es rutinario, lo que se utiliza, aunque no sea efectivo y tarde más tiempo. Eso hay estudios muy interesantes hechos en psicología, cómo se toman decisiones a veces y la más efectiva, la más eficiente y la más eficaz cuesta, porque es nueva. Entonces, preferimos coger siempre la que se repite más veces. Eso es curioso también, ¿no? Por lo tanto, la I corresponde a la intervención que queremos analizar. La C correspondería, mejor dicho, a la intervención comparada, y la U es como en inglés, los resultados. Los resultados tienen que ser relevantes, porque si los resultados al final de haber investigado no son relevantes para la práctica profesional, pues evidentemente, oye, ¿para qué me lo he puesto? Me lleva horas y horas y meses recogiendo datos cuando no son relevantes. Lo podemos hacerlo por placer, ¿no? La ciencia dice el placer de la ciencia teórica, sí, pero son muchas horas para después que los resultados evidentemente no sean relevantes para la práctica profesional. Y, peor todavía, que no sea relevante para la práctica, sino también para que repercuta en beneficio del usuario de los servicios profesionales de naturopatía. Entonces, evidentemente, de poco ha servido llevando horas y horas y horas recogiendo datos. Por lo tanto, tienen que ser resultados relevantes, tanto en la práctica profesional nuestra del día a día, como evidentemente, que es lo más importante, la atención al usuario de los servicios profesionales de naturopatía. Enfatizo, servicios profesionales de naturopatía. Es el lugar donde el naturópata realiza su labor, su trabajo, el servicio profesional de naturopatía. Y al respecto del sistema del método Pico, hay un buscador muy interesante. Os pongo también aquí el enlace por si queréis haciendo práctica. Aunque como comentaba, ya hay métodos que se van ampliando, porque los humanos a la hora de pensar, pensamos de todo, bueno, malo, neutro y transitivo y todo. Bueno, ya se está mejorando, pero este es básico. Si nunca hubiera utilizado el método Pico, os doy aquí un buscador de preguntas que os sirve de referencia para elaborar las preguntas en el problema y la metodología de intervención naturopática. Es fácil de manejar este buscador de preguntas Pico, que está alojado, pongo también la base, la web, y a partir de ahí pues podéis entrar en un sitio, en otro y practicar que le guste la investigación. Hace poco que también escribí un artículo en Naturopatía Digital sobre el tema de que todos los naturópatas, igual que todos los profesionales, no les gusta la investigación. Por lo tanto,
Aunque hay que sustentar la práctica profesional naturopática en el método científico, pero no todos los profesionales naturópatas le gustan la investigación. Igual que también todos los biólogos a lo mejor no les gusta, pero cada uno tiene su faceta de que le guste. Entonces digo lo mismo que antes, que estamos haciendo elaborando el equipo de profesionales para dedicarnos a la investigación y seguir potenciando la investigación naturopática, el equipo, pues aquí al que le guste, y hago esta acotación al que le guste, porque tiene aquí el buscador de preguntas Pico y se puede entretener y es muy interesante y además es divertido, al que le guste. Bueno, y a mí después pongo ya referencias generales sobre lo que es el sistema Pico en general, el método Pico a nivel lingüístico, el método Babel-Mesh. Hay otros métodos también muy interesantes que se comparan, pero bueno, el objetivo siempre es el mismo, estructurar bien las preguntas, estructurar bien el procedimiento. Una vez que esté bien estructurado, evidentemente podemos controlar el proceso. Esto es muy importante en la práctica profesional naturopática. Controlemos el proceso, que sepamos en todo momento ¿por dónde vamos? No, le hago esto, a ver qué va a pasar. A ver. O el a mí me funciona, ¿no? Sigamos el proceso, porque así nos da mucha seguridad porque controlamos. Ahora bien, siempre habrá variables extrañas, que se llaman así, variables extrañas que se nos cuelan en el proceso. Y evidentemente esas variables extrañas son las que marcan la pauta para nuevas investigaciones, porque las que ya conocemos podemos mejorarla, pero las variables extrañas a veces son buenas, a veces que dice, vaya, le he hecho esto, le he aplicado un buen programa, y los resultados no son los esperados para el profesional y para la persona. Hay que revisar el proceso otra vez y decir, ¿dónde está? Que eso es lo que hacemos en naturopatía basada en la evidencia, evaluación continua y evaluar el proceso. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tengo que mejorar? Y por dónde tengo que avanzar para mejorar el servicio, para que la persona tenga una buena satisfacción, como todos los servicios que se dan. El cliente tiene que estar satisfecho con el servicio. ¿Por qué? Porque hay resultados y los resultados van en función de controlar el proceso. Quizá a algunas personas no les guste la palabra controlar, vamos a decir supervisar el proceso. Si alguien no le dice controlar, que suena un poco a control, bueno, supervisamos el proceso, pero sabemos lo que estamos haciendo y el para qué y el por qué. Ahí empieza el conocimiento, ¿no? Si a alguien os gusta leer algo, recomiendo un libro que se llama La Metafísica de Aristóteles, en que cuando se acuña a los griegos el término tecné, término muy interesante donde se empieza ya los cimientos del método científico, la tecné, hacer sabiendo hacer. Y ahí empezamos los humanos a decir, oye, yo quiero hacer algo, pero sabiendo cómo y por qué lo hago. Y ese es el comienzo del método científico, versus al conocimiento, pensamiento mágico, los dioses, como bien la ponencia que hizo el colegiado naturópata Alberto, muy interesante sobre el dominio, que explicó las etapas, muy interesante, y esa etapa, el pensamiento mágico, bien, muy bonito, muy interesante, pero también el método científico es importante para no perder el principio de realidad que se llama. Por lo tanto, hacer sabiendo hacer un término que se acuña la Grecia clásica y que Aristóteles, pues en su libro La Metafísica, digo en su libro porque después se recuerda los datos, no voy a entender el tema, que me encanta. Tecné, la tecné, que termina la palabra técnica, tecnología, pero tecné significa saber hacer, sabiendo hacer. Y aquí os pongo las distintas referencias para que vayáis investigando sobre el método Pico, que es un buscador de preguntas muy interesantes del método. Y aquí los pongo en la esquemita. Y una pregunta clásica que siempre aparece en todos los manuales cuando hacemos esto estudiamos esto. Siempre nos ponen lo mismo, yo la voy a poner también. ¿Hay evidencia de que el uso de probióticos en preescolares con tratamiento de antibióticos reduce el riesgo de diarrea? Bueno, es un sistema Pico clásico, preescolar de 4 años, tratamiento, tenemos la pregunta. La intervención, el planteamiento, uso de probióticos, no intervención, y después viene la conclusión. Esto es una pregunta de investigación clásica siguiendo el método Pico. ¿De acuerdo? Al final vienen las conclusiones, evidentemente va a compensar. ¿De acuerdo? Aquí os pongo ahora vamos a ver algunos recursos sobre revisiones rápidas. Yo he escogido 4 recursos muy interesantes para aquellos profesionales naturópatas que les interesen, que les gusten la investigación, y es bueno que haya también investigadores de base en naturopatía para seguir avanzando, ¿de acuerdo? Por eso os insto, otra vez más, y siempre lo diré por penúltima vez, que estamos haciendo el equipo del que le guste,
que se ponga en contacto con la Organización Colegial Naturopática para empezar procedimiento, independientemente de que también la Organización Colegial Naturopática, dentro del programa de formación continua y desarrollo profesional naturopático, una de las actividades formativas es en investigación naturopática, que es importante porque fijaros que, por ejemplo, en todos los estudios universitarios, en los últimos cursos o al terminar, antiguamente había lo que se llama la suficiencia de investigación, que se llamaba, que eran aquellos profesionales que se dedicaban a la investigación, pues hacía el curso se llama de suficiencia de investigación, ahora sí se llamaba. Ahora es un máster que se llama máster de investigación de esto de biología para los que se quieran dedicarse a la investigación. Bueno, pues la organización colegial arbitra también dentro de las actividades para aquellos que quieren dedicarse a la investigación, pues tengan también recursos conceptuales, metodológicos y etnosológicos para poder investigar. Entonces yo os pongo aquí 4 recursos sobre revisiones rápidas. Pongo aquí subrayo importante, y subrayo importante porque este es de la OMS. Y como estamos ahora con la OMS presentando revisiones rápidas, pues esta es la guía, no hay otra. Y lo que estaba comentando antes, lo de la rapidez, ¿no? Lo de la rapidez aquí lo tenéis, ¿no? Que son los gobiernos, son entidades y sobre todo OMS a nivel político. Quiero resultar revisiones para tomar una decisión rápida. Pues se pone en marcha un montón de mecanismos para ponerlo en marcha. Otro es, este mismo interesante, sobre revisiones rápidas, dentro de lo que se llama revisiones sistemáticas, también es muy interesante. Ya comenté antes, revisiones sistemáticas, evidentemente tiene un método más riguroso que evidentemente las revisiones rápidas. Yo pongo aquí el enlace, os hago también este pequeño resumen para que podáis iros familiarizando cada vez más con las revisiones rápidas, que es el primer elemento básico en la metodología de investigación naturopática, porque como después veremos el tema, aunque evidentemente el factor económico es importante para dedicarle horas, pero bueno, no es igual que otros que son más complejos, y aquí se puede llegar a muchísimas conclusiones que le den soporte científico a la intervención naturopática. Es muy interesante bueno, y aquí el que comenté antes, el grupo de revisiones rápidas, que esto si entráis en internet lo ponéis directamente y que os pongo el enlace, pues bueno, es la mayor base de datos dedicada a revisiones. Y tienes, bueno, sobre el sector nuestro que ellos le llaman, muchas revisiones, algunas muy curiosas y algunas que se han hecho siguiendo lo que habíamos comentado antes, demasiado rápidas. Y a lo mejor se escoge de 1.800 investigaciones que hay, pues dice, cogemos 10. Bueno, ponga usted el criterio de inclusión y por qué excluye usted la otra. Son muy interesantes y hay una de ellas muy interesante también sobre naturopatía ya directamente. Creo que hay 8, me parece, que han hecho una revisión con conclusiones que dicen textualmente que la intervención naturopática tiene evidencia científica de los estudios que lo tienen a nivel de cardiología, como le llaman, a nivel de trauma, es decir, curioso también, además lo dicen, aparte de las modalidades, que es un tema que también en naturopatía, como trabajamos con modalidades, como dice la Federación Mundial de Naturopatía, no dice terapia, no dice modalidades naturopáticas, trae la página web, modalidades, pues evidentemente hay estudios directos sobre naturopatía, y después sobre las modalidades que son, sobre las plantas, sobre los alimentos, las vitaminas, la energía, la energética, son las modalidades que utilizan naturópatas, sobre eso hay miles y miles también. Entonces esta base de datos es muy buena, donde podéis ver revisiones rápidas y el grupo, con toda la metodología que aplican las revisiones rápidas y el robot, no olvidad un robot, hay muchos de ellos, pero este también es muy interesante y además podéis daros de alta también en el equipo. Aquí tenéis la revisión y aquí uno último, que este creo que es de Canadá, me parece, sí, este de Canadá. Este también es muy interesante, porque es una herramienta para revisiones rápidas. Todos están en inglés, pero vamos, se traduce sin ningún problema. Y aquellos que sepan inglés, pues nada, se traduce directamente, porque a veces si le das al Google que te lo traduzca directamente, pues después hay que traducirlo bien, porque son todo terminología científica. Y este recurso para revisiones rápidas es una herramienta muy, muy interesante también.
que podéis disponer de ella. Si este era de Canadá, me parece. Sí, era otro. Bueno. Yo os pongo aquí 4 recursos de Canadá. Este está hecho, efectivamente, Salud Pública en Canadá. Y lo he traído a colación porque si entráis después, te pone aquí guía de revisión rápida, pues podéis observar que cómo es el procedimiento, cómo se lleva a cabo, cómo es la publicación. Y bueno, llega un momento que aporta muchos elementos a la investigación naturopática. Por lo tanto, ya esta parte, ahora una parte práctica, a ver si puedo introducirla, creo que podré introducirla, que ya concretamente era una revisión rápida sobre el tomillo, por ejemplo, ¿no? Lo que la OMS ha planteado dentro de ese grupo, pues le ha dado importancia a los aceites esenciales, y bueno, vamos a ver, y dentro de los aceites, pues evidentemente el tomillo es fundamental por su contenido en aceites esenciales, en timol, eugenol, que son hidrocarburos, terpenos, y creo que lo tengo por aquí. Aquí está, si se ve bien. Y entonces en el tomillo, pues vamos a hacer una revisión rápida. Ha sido tan rápida que, bueno, han sido 48 horas. Evidentemente, esta es la estructura, ahora vamos a mejorarlo un poquito, pero bueno, te puede hacer así la revisión rápida, vamos a plantearla como sería algo práctico, lo dejo abierto. ¿Qué significa abierto? Que estos 48 horas es lo que tardan en hacerlo. Pero, evidentemente, la clasificación de las plantas está clasificada, como bien sabéis, a nivel botánico, pues está el orden, familia, género, especie, todos los temas. Como el tomillo prácticamente comparte el Thymus vulgaris, que es al que nos estamos refiriendo, Thymus vulgaris, que es de aquí, de nuestra tierra, pues pertenece a un género que es el género Thymus. Y como los géneros prácticamente comparten casi todas las mismas fitodinamias, comparten la misma, pues entonces evidentemente, y de los aceites esenciales de todos los Thymus, género Thymus, se puede extraerse, pues evidentemente para enmarcarlo, el estudio se ha hecho sobre revisión rápida sobre aceites esenciales del género Thymus. ¿Dónde está el Thymus vulgaris? Entonces Thymus es los tomillos en general. Entonces el género Thymus, mire la terminología, no estamos diciendo que son hierbas medicinales, ¿no? Sino ya el término que utilizo ahí está ya acuñado y hay investigadores que no son naturópatas, cuidado, lo repito, que utilizan el término efectos promocionales de la salud de las plantas. Y no son naturópatas, lo que están investigando, no hablan de plantas medicinales, ¿de acuerdo? Por el sesgo que puede dar lugar a la confusión metodológica. ¿Qué confusión es? Muy simple, que yo cojo una planta, propiedades medicinales, pues cura esto, después tomo la planta y no la cura el cáncer. Se te echa todo el mundo encima. Este ha dicho que la planta curaba el cáncer. Usted no, es otro marco conceptual. En naturopatía no decimos eso, hombre. Naturopatía no le va a decir el tomillo te va a curar un resfriado. Te va a decir que dentro del programa de interés naturopático, dentro de las herramientas que utilizan naturópatas y con una metodología concreta y un marco conceptual va a incluir el tomillo. Pero no va a decir el tomillo cura, es otro marco conceptual. Por lo tanto, esto es un tema importante tenerlo en cuenta. Por eso utilizar términos, que es importante que veáis los términos que se están utilizando, repito, no son naturópatas, son investigadores, muchos de ellos son químicos, biólogos, están utilizando el término efectos promocionales de la salud de las plantas. Importante esta matización. Por lo tanto, lo pongo ahí y ya, si queréis, os paso referencia de estos investigadores, que son ya mayoría. Y todo el género Thymus tiene propiedades antimicrobianas. Como bien sabéis, quien me ha escuchado alguna vez, la palabra anti no me gusta, pero la he puesto aquí. Podía haber puesto microbicida, pero es lo mismo. No hay que rizar rizo. Entonces, todos los géneros Thymus tienen contienen agentes antimicrobianos y tienen muchas sustancias activas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el timol, el cabracol, el cimeno, terpeno, es decir, los aceites esenciales son hidrocarburos, evidentemente. Y aquí lo que vamos a hacer en esta revisión rápida es resumir los datos disponibles de la literatura sobre los efectos antibacterianos in vitro y in vivo de las principales plantas que pertenecen al género Thymus. Y aquí ya vamos acotando. No vamos a ponerla toda porque es que no da tiempo. Por lo tanto, vamos a elegir algunas de ellas
sobre el generotipo, pero aparte de que sean todas fuertemente desinfectantes, no solamente para el humano, sino también nos vamos a referirnos también informaciones sobre los cultivos, cómo se utiliza también como insecticida en los cultivos y también cómo se utiliza también a nivel de conservación de alimentos como potente desinfectante, que es la palabra que me gusta. ¿Eh? Antimicrobiano, evidentemente. Entonces, aquí la revisión no se ha restringido exclusivamente a la aplicación puramente humana, sino también en plantas y también como conservante de alimentos, desinfectante, antimicrobiano de alimentos para evitar infecciones. Y además también le hemos puesto un poquito también las revisiones para que se vea clarito por la composición química que tienen los aceites esenciales obtenidos de esta planta y sus fines salutógenos. Salutógeno significa generar salud. Este término fue acuñado en los años 70 o posterior al 70, que también podéis tirar en internet, ponéis salutógeno y os sale Después la OMS, en los acuerdos de Alma-Ata, donde se elaboró el famoso documento Salud para Todo en el año 2000, que no se ha conseguido, evidentemente, que le guste saber por qué no se ha conseguido, que lea, no se ha conseguido. Bueno, pues ya en ese libro, en ese manual que se elaboró después de los acuerdos de Alma-Ata, la antigua Unión Soviética, pues se hablaba también del concepto de salutogénesis, de salutismo, es decir, que estos son conceptos muy ya implantados, están estudiados, y salutogénesis es la finalidad que tiene el naturópata versus a la finalidad terapéutica curativa que se tiene en otras profesiones. Es un concepto fantástico que se recoge en toda la literatura naturopática, pero como dije el primer día, falta conceptualizarlo, porque la idea está, falta conceptualizar la idea. Y este concepto es interesante y por eso también está puesto ahí. Entonces las revisiones se han hecho sobre, ahora ponemos el concepto, ¿cómo? ¿Y sobre qué se ha hecho? Pues hemos seguido los siguientes criterios. Primero, composición química, también llamado quemotipo. Segundo, actividades inflamatorias, que tiene todos los aceites esenciales, concretamente el generotipo. La actividad desinfectante, 2 puntos, la palabra que me gusta, antimicrobiana, antibacteriana, insecticida, lelopática, lelopática no es alopática, se pega otra cosa. Fungicida, anticándida, es decir, tiene un amplio espectro impresionante el aceite esencial de los tomillos. De actividad antioxidante, que también tienen todos ellos, actividad antiproliferativa, actividad antienzimática también, muy interesante, efecto citotóxico también muy interesante, un efecto que tiene una de ellas, además de los demás, que es el efecto inhibitorio de la acetilcolinesterasa. Esto para las infecciones es muy importante, porque si la acetilcolina se viene a basar el sistema que llaman nervio vago en general, está bajo de tono, el simpático está demasiado alto, eso va a propiciar que se active todo el proceso, lo llama la cascada proinflamatoria. Es decir, si hay una inflamación, previamente el sistema vago está bajo de tono y la acetilcolina pues también está baja. Si se inhibe la enzima, la acetilcolina va a subir, el tono vagal va a aumentar y la inflamación va a bajar, aparte de otros, evidentemente, elementos importantes a nivel de la memoria. Bueno, es impresionante, ¿no? Entonces también tiene un efecto inhibitorio de la acetilcolinesterasa, que eso va a implicar, va a incidir en todo el estado inflamatorio. Después tiene una actividad antitumor, actividad anti-ECA, que hemos hablado de la ECA, enzima convertidora de angiotensina, muy interesante, pero tiene también antienzima esa actividad, y aquí la estoy matizando alguna de ellas. También tiene otra enzima muy importante, todo el generotipo, que es la actividad antihialuronidasa. Lo dejo ahí, ya hemos hablado muchas veces de este tema, el tejido conjuntivo, conjuntivo, los cartílagos, todo el tema es muy interesante. Después tiene un uso en la industria alimentaria como desinfectante y conservador, y en animales también se utiliza para infecciones, todo, en agricultura como insecticida, que también es importante decirlo, y hay un par de referencias sobre variaciones estacionales. ¿Esto qué significa? Significa lo siguiente, que el tomillo, dependiendo de la época, la estación, tendrá más sustancias bioactivas o va a tener menos. ¿Por qué? Porque ha llovido más, ha llovido menos, etcétera, etcétera, etcétera. El calor,
Esas variaciones estacionales también se tienen en cuenta en la investigación, que algunos nos dicen, es que no podéis controlar la cantidad de timol que lleva porque eso no se ha hecho en un laboratorio. Las sintéticos se controla mejor porque sabemos la cantidad. Sí, pero aquí tenemos una serie de variables que el naturópata tiene en cuenta a la hora de aplicarlo. Y ya hay evidentemente el laboratorio empresa que nos garantiza la cantidad que lleva, porque ya hay estudios. Por lo tanto, ese argumento se aporta el argumento para el debate, pero no invalida la utilización de aceite esencial en este caso concreto que estamos comentando. Una vez que hemos puesto los criterios de la revisión, pues pasamos a establecer cuáles son del género timo, que hemos dicho que no van a ser todos, nada más que uno. Definimos cuáles son el género timo que nosotros vamos a recoger esa referencia a esos estudios bibliográficos. Mira usted, pues vamos a empezar. Yo lo he puesto aquí por orden alfabético. Incluso dos híbridos también. Es decir, dos híbridos, todos los que llevan X son híbridos. Bueno, vamos a ver dos híbridos también. Ponemos dos. Los demás son especies de tomillo. Bueno, pues hemos elegido 39. Oye, podríamos haber elegido 50, pero esto hay que acotarlo porque es que no hay tiempo. Mire usted, con 39 creo que puede ser representativo. Y alguno dirá, ¿por qué no 40? Pues mira, una cosa muy simple, porque aquí nada más que hay, como nada más que me caben 3, ¿ves? 3, aquí nada más que 3, pues he cerrado aquí, porque 40 me salía uno aquí, tenía que buscar 43, porque lo he hecho con 3. Simplemente es una decisión de revisador, de poner los 3, como nada más que cabían 39, pues he puesto 39, no 40, para dejarlo cerrado. Si hubiera seguido a 50, ¿de acuerdo? ¿Sabes? Son criterios que vamos utilizando. Y después pasamos directamente a definir, siguiendo todo lo que es el método PICO, establecemos uno por uno todas las actividades promocionales de la salud, es decir, fitodinamia, no decimos propiedades, fitodinamia, dinámica de la planta, cuáles son una por una, pero aquí en vez de utilizar el orden alfabético, utilizamos de esa especie, por ejemplo, donde hay más estudios o donde el revisor, que en este caso he sido yo, he encontrado más estudios. Pues muy sencillo. Primero el Thymus vulgaris, que es el tomillo que todos conocemos, y esto no es cuestión de que desejo, o sea, no es que yo me voy a proponer que salgan más del Thymus vulgaris, ¿no? Ha sido una investigación, como antes comentamos, abierta, de decir, venga, vamos a ver. Vamos a revisar base de datos. Nos vamos a una, en SBI, por ejemplo, Thymus, aceite esencial, ponemos las palabras clave para buscar y nos van a aparecer muchas y después tenemos que irlas seleccionando. Es como buscamos. Que ha sido, no he puesto Thymus vulgaris, Thymus algeriense, no, vamos, género Thymus, aceite esencial. Después tengo que seleccionar como seleccionado. Bueno, pues resulta del que he encontrado como revisor acotando más estudios del Thymus vulgaris. Y aquí pongo la referencia, que después la pongo abajo, todas ellas para que transparencia y que se pueda contrastar todas las que hay, ¿no? Fijaros el Thymus vulgaris de los 115 creo que he cogido, al final me he quedado con 115 nada más, todos los estudios que hay del Thymus vulgaris como desinfectante, antimicrobial, antibacterial, antioxidante, desinflamatorio, fungicida, polivalente, ¿de acuerdo? En segundo lugar, fijaros que está el Thymus algeriensis, que también prácticamente este es anti-ECA, se le añade una nueva cualidad, que es anti-ECA, antienzima convertidora en angiotensina. El Thymus vulgaris, por ejemplo, esta no la tiene, pero puede servir también. Y este pues tiene menos referencias, no voy a entrar todos ellos, ya esto ya, como queda grabado, después ya va a quedar colgado en la web, podéis cogerlo entero, simplemente para que veáis cómo se hace una revisión, los criterios, con el género Thymus aplicado a un tema concreto, como he dicho concreta, que es la pandemia. ¿Se puede utilizar tomillo como desinfectante? Usted, pues sí. Los estudios están ahí, que es la conclusión que sacamos. Entonces, como podéis observar, pongo de más a menos, el que más tiene el Thymus vulgaris, después el Thymus serpillum, el sigio, danensis, male, masticina, capitatus, vamos bajando, y después, dos híbridos que os he puesto, ¿no? El Thymus viscosi, el Porlock, tiene nada más que una investigación muy interesante también. Y después sobre el género Thymus en general, también bastantes investigaciones y al final todos concluyen en la misma, que son antioxidantes, antihialuronidasa, curiosamente está enzima que hemos comentado antes, artrosis, reuma, antibacterial, antimicrobial, antiacetilcolinesterasa también, cuidado que es importante, y fungicida para los hongos, Candida albicans, bueno. Por lo tanto, el género Thymus abarca todo ese
un gran campo que le hemos llamado de desinfección, desinfectante, que es un término bueno, y que se puede utilizar, evidentemente, como método de apoyo a todos los procesos de infección. Ahora bien, naturópata nos va a decir, el tomillo cura, cuidado con ese razonamiento que pertenece a otros marcos conceptuales. Hemos encontrado que el tomillo cura, no hemos encontrado que el tomillo tiene una fitodinámica que se puede utilizar como sistema de apoyo dentro del programa personal de salud que aplica el naturópata para, vamos a hacer razonamiento. Pero como somos naturópatas, evidentemente, nuestra intervención naturopática normalmente es multimodal. Un naturópata no va a utilizar solamente el aceite esencial de Thymus vulgaris, ¿no? Sino que dentro de un programa. Entonces, para apoyar la revisión rápida que estamos haciendo sobre el género Thymus, se puede apoyar diciendo, mira, aquí os pongo todas las referencias, para, siguiendo lo que dijimos antes, transparencia, claridad y que cualquiera pueda revisarlo. Están todos los enlaces, le podéis dar leído, leerlo uno por uno, conclusiones, divertido, se pasa muy bien y el cerebro se desarrolla. Entonces, fijaros, yo he elegido, en total, dentro de las bases de datos que he estado investigando, utilizando, ¿cuánto eran? 114. ¿Por qué? Porque lo he acotado. Con esto ya, para la revisión rápida, es suficiente, aunque incluso hasta con 20 referencias se puede entender que hasta se puede concluir. Entonces, concluyo, pero para apoyar todo esto y debido a que el tomillo nos está pidiendo, la OMS, oye, ¿cómo podéis ustedes hacer esto? Cuidado que el naturópata no te va a dar un tomillo y te va a curar en 5 minutos una infección que tiene una tormenta de citoquina, hombre, por Dios. Eso no creo que lo piense ningún naturópata científico como somos nosotros. Lo acompañamos de una revisión que se llama, como vimos antes, contrastar, revisiones que contrastamos y comparamos con fitopea, fijaros el término fitopea, antiviral de aceite esencial. Aquí ya entramos en temas concretos, porque hemos hablado del tomillo a nivel global, más bien antibacteriano, bactericida, microbio, son organismos vivos, los virus no son organismos vivos. El que te hablar de la pandemia, el COVID, pues es una ARN, ¿de acuerdo? Monocatenario con membrana. Y si alguien quiere decirme si es negativo o positivo, que eso lo desconozco ahora mismo, ¿de acuerdo? Me falta ese dato, fíjate, desconozco y lo digo. Si el famoso virus es positivo o negativo. ¿De acuerdo? Si alguien lo sabe, que lo escriba ahí en el Facebook y así aprendemos un poquito más esta mañana también. Si no, que lo mande por correo. Pero es una ARN como tal. Entonces, los aceites esenciales también tienen actividad sobre virus. ¿De acuerdo? Eso también es importante, aparte de bacterias. Y aquí apoyamos, siguiendo el método PICO, comparativo. Lo llevamos a comparar también con otros, a ver si hay algunos estudios. Mire usted, pues sí, aquí encontramos unos 10 estudios de otras plantas o fitones, como le llamamos, que no es el género Thymus, que se puede acompañar también. Entonces hay, por ejemplo, estudios muy interesantes sobre el tema del herpes, que también es un virus, pero es un virus ADN, no es ARN como este, ¿de acuerdo? Pero se puede apoyar comparando la revisión rápida con fitopeas antivirales. Aquí hay algunas muy interesantes, como por ejemplo el árbol del té. También otro tema que he comentado ayer, un estudio del árbol del té. Sí, hay un estudio concretamente muy interesante, también de la menta, del aceite esencial de menta, peppermint, muy interesante también, ¿no? Del hinojo, del anís, que sí hay estudios también que soportan la intervención naturopática a nivel de infecciones víricas, no solamente bacterianas. Y después, como el naturópata también actúa, como dice, globalmente, entonces holístico, integrativo, todas esas palabrejas, pues no podemos olvidar el sistema inmunológico, que es muy importante, porque para que se dé una infección tiene que darse 2 elementos clave mínimos, el agente y el huésped. Es decir, nivel de letalidad y nivel de vulnerabilidad. Si la letalidad es alta y la vulnerabilidad es alta, pues estamos listos, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, es que es muy letal, sí, pero es que yo no soy vulnerable. Por lo tanto, si no soy vulnerable, lo letal puede ser todo lo que quiera. Por lo tanto, para que se dé una infección tiene que darse 2 elementos mínimos. Después muchos más, el ambiente, la humedad, bueno, todo lo que tú quieras. Pero 2 claves, letalidad y vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Tiene que darse los 2, letalidad muy alta y vulnerabilidad muy alta. Entonces, el caos es tremendo.
que la cascamos rápido, ¿no? Ahora, si la letalidad es alta y la vulnerabilidad es bajísima, pues evidentemente, difícilmente. Digo que estos dos conceptos son importantes para analizarlo a nivel de que naturópata también va a actuar a nivel del sistema inmunológico importante, es decir, sobre la vulnerabilidad, aparte de la letalidad, tomamos los dos niveles. Entonces, el sistema inmunológico es importante y hay aceites esenciales, pues sí, que van a actuar a nivel inmunológico, también los hay. Por lo tanto, se pone la referencia, la revisión rápida, aquí está, y después llegamos a la conclusión, que dentro de la casuística naturopática, pues tenemos suficientes elementos, herramientas, entre ellos los aceites esenciales, el género Thymus, que lo hemos visto, y se puede apoyar también, evidentemente, con otros aceites esenciales que tienen actividad vírica. Aquí están los estudios de esa revisión rápida. Y a nivel inmunológico global, que también es importante, pues tiene usted una revisión rápida, que evidentemente, al ser tan rápida, pues evidentemente no se puede llegar nada más. Y aparte, si no hay financiación, te preguntas, ¿y esto qué? Mira, esto personalmente pues lo he hecho yo en mis noches de insomnio. Pero bueno, que esto cuesta. Lo que pasa es que es muy divertido y lo divertido compensa el tema económico. Pero si tuviéramos un gran equipo y por lo menos 5 millones de euros, pues evidentemente teníamos miles y miles para que nadie cuestione lo que hacemos. Y después, si seguimos, como hay que seguir comparando, tenemos también, dice, oye, ¿hay alguna investigación concreta sobre el coronavirus? Porque usted aquí ha hablado de desinfectante, había hablado del herpes, había hablado de la candida albicans, había hablado de... ¿Pero hay alguna concreta? Sí, mire usted, hay concreta. Entonces hay que ir otra vez a la base de datos, tenéis que poner arriba esto, lo que queréis buscar, los nombres, nos llaman los tags, creo que le llaman así, ¿no? Tienen su nombre, ¿no? En inglés, ¿no? Cómo se pone arriba y vais buscando. Bueno, por resulta que encontramos, oye, sobre el coronavirus, por resulta de que también estudio aceites esenciales, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo? Sí, también los hay porque ves cómo vamos comparando. Hemos empezado por el Thymus y las investigaciones, hay 6 muy interesantes y del 2020, o sea que se han hecho este año concretamente. Mira, esta es más antigua del 2010, porque el coronavirus, que se llama humano, este es el 7º, ha habido 7, ¿no? Pues los animales, pues un montón de ellos. Pues fijaros que ya en el 2020 se empieza a utilizarlo, ¿no? Tiene un estudio muy interesante, una revisión, no pone si es rápida, no es rápida, pues no es rápida, la revisión rápida, para el nuevo emergente coronavirus. Oye, se van buscando los candidatos, hay uno de ellos que es el aceite esencial de eucalipto, que es el que más se está estudiando. Aquí en esta estrategia se utiliza 3 candidatos. Uno de esos candidatos es el aceite esencial de eucalipto. Os dejo esto, le doy como claridad, transparencia y que se pueda contrastar por otro o por otra. Después, como es más antiguo, el estudio se hace sobre coronavirus aviar, que el coronavirus está en el alfa, beta, gamma, ¿no? Se clasifica, dicen que es emergente, yo creo que es reemergente, porque tiene un árbol filogenético, o sea que no es extraterrestre. Y aquí tenéis muy interesante sobre, se ha hecho en coronavirus aviar, ¿no? Y se han utilizado aceites esenciales in vitro, in vivo. Y ya concretamente, el 2020, son 3 estudios sobre el aceite esencial de eucalipto y coronavirus. Pero volvemos al marco conceptual. Un naturópata diría, el aceite esencial de eucalipto cura el coronavirus. Grabaría un vídeo ahí en el, venga, esto lo cura. Venga, vender por internet. Hombre, un naturópata, evidentemente, y lo digo para que quede grabado, no utiliza ese razonamiento, que hablamos el primer día de razonamiento naturopático, no va a decir que el aceite esencial cura, vamos, eso lo diría otro a lo mejor, ¿no? Pero dentro de esa investigación que estamos haciendo de revisiones rápidas, pues encontramos que efectivamente hay 3 investigaciones directas muy interesantes del año 2020, hace poco, y si le dais y vais a la referencia, vais a encontrar que no está revisada todavía por pares, que es lo que llama una preimpresión, que tú la publicas, la dejan ahí, ahora vamos a revisarla. Yo la he revisado ya, pero vamos, como no estoy del equipo de revisión por pares técnicamente de esa revista, pues no me van a incluir fijo. ¿De acuerdo? Y no voy a decir la conclusión porque me gustaría que ustedes también entrarais, le diréis al dedito y sacaréis vuestras conclusiones de cómo el eucalipto, esta investigación que se ha hecho, concretamente, los principios de sustancia. Y uno muy interesante, que lo he comentado también, que a mí me extrañó porque sinceramente desconocía este detalle. ¿Verdad? Que ahora aquí, no sé si se ve o no se ve, le da dedito, pero bueno,
Si no se ve, lo cierro y ya está. Y seguimos aquí. Entonces, este estudio es muy interesante, lo digo que a mí me sorprendió un poquito, lo he comentado, de que también está el aceite esencial de ajo, que también está la aceite esencial de cebolla. Y es muy interesante este estudio, que es una investigación sobre, concretamente, con el COP2, el SARS-CoV-2, a los componentes del aceite esencial de ajo. Está publicado. Podéis verlo también y analizarlo tranquilamente, pero repito, que un naturópata, que diga qué pesado es, no va a decir, oye, el aceite esencial de ajo, el ajo cura, no, porque después salen estos de por aquí del bulo, no sé cuánto han dicho, el ajo es mentira, el ajo no cura nada, que lo dicen por ahí también, ¿vale? Somos naturópatas y profesionales, sabemos lo que decimos, lo que hacemos y cómo lo hacemos, hombre, ¿de acuerdo? Lo que he dicho sobraba decirlo, evidentemente, ¿de acuerdo? Pero lo he dicho, pero pongo delante, sobraba decir lo que he dicho, hombre. Sobraba decirlo. Somos profesionales, sabemos lo que hacemos. Bueno, pues este es el estudio, que es sobre el tema de una revisión rápida, sobre el tema del aceite esencial, también tengo que empezar con el timo, lo hemos soportado con aceites esenciales a nivel vírico concreto, a nivel inmunológico, y después le hemos dado otros soportes comparativos siguiendo el método Pico y mira que también comparativamente tenemos esto. Hay ahora mismo 6 investigaciones muy interesantes, 5 de ellas del 2020 actuales sobre este tema y dejamos abierta la sería que sería interesante, dadas las evidencias que hay, de seguir investigando sobre los aceites esenciales por si pueden servir de sistema de apoyo a todos los procesos que estamos viendo actualmente. Sería una conclusión abierta que no es cerrada porque entonces sigue investigando. Por lo tanto, y ya para terminar, lo que hemos hecho ha sido de explicar lo que es una revisión rápida, el por qué la estamos haciendo, ¿de acuerdo? El para qué estamos haciéndola, cuáles son los criterios a seguir, qué es una revisión, cuál es su metodología, cuál es el método Pico, que es interesante que le deis un poquito de vuelta y lo aprendamos bien. Y después también os he puesto referencias de cómo es una revisión material para que lo hagáis, sobre todo de la OMS, revisión rápida, que es lo más rápido que un naturópata puede fundamentar lo que hacemos. Y después hemos puesto una parte práctica de cómo a nivel del thymus, el tomillo, el género thymus, se puede hacer una revisión rápida, cómo se hace y cómo se busca, ¿de acuerdo? Y termino, que sea clara, transparente y que cualquier profesional pueda revisarla, ¿de acuerdo? Y si la revisa y dice que no está de acuerdo por esto, pues hay que seguir avanzando. El debate es importante en la ciencia, porque la ciencia es dinámica y abierta. Es decir, las conclusiones son dinámicas y abiertas y nunca son lo contrario, estáticas y cerradas. Eso no es ciencia, eso es ideología, es otro tema. Por lo tanto, espero que os haya gustado y ya para terminar, pues invitaros a los que os guste la investigación naturopática, porque se pongan en contacto con la organización y bueno, para ir empezando a hacer estas tareitas, investigaciones, recogida de datos, ya tenemos un montón y ahora vamos a plasmarla pues dentro de una web que estamos diseñando específica para ir ya metiendo protocolos abiertos, no cerrados, personal, y los investigadores e investigadoras que les guste este tema, pues los dichos se pongan en contacto y a seguir trabajando y demostrando y sustentando la práctica profesional naturopática con el método científico. Y muchas gracias y nos vemos otro día. Hasta luego.